Presentamos 24 Horas Central. Último minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. En los próximos minutos será trasladada a Santiago la integrante del Tren de Aragua, que es una pieza fundamental en el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. Claro, Jan Giachetti tiene hasta ahora detalles de la captura de Daivelis Puerta en Perú. Jan, buenas noches. Hola Carolina, Iván, buenas noches. Se trata de una ciudadana venezolana que había arrancado de nuestro país luego del secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya. En Perú se habría estado dedicando al comercio sexual infantil y fue gracias a denuncias de vecinos y también una investigación de varios meses que finalmente la Policía de Investigaciones, a través de la Policía Nacional de Perú, lograron entonces identificar a Daivelis Puerta, de 22 años, que es una pieza muy importante del Tren de Aragua, que habría estado involucrada en nuestro país en delitos que tienen que ver con el tráfico de drogas y también el porte ilegal de armamento, pero que de todas maneras, con todos esos antecedentes, logró escapar por un paso no habilitado en la zona norte de nuestro territorio, llegando entonces al país vecino y finalmente ahí logran capturarla. Se encontraba en el distrito de Lince, en Lima, en la capital de Perú, y donde finalmente ahí se encontraba con un grupo de mujeres. Ese es un dato muy importante porque eventualmente podrían estar todas vinculadas al comercio sexual infantil. Es por eso que también se logró tomar contacto con esta mujer y luego la detención ya fue entregada a la Policía de Investigaciones en la frontera de la zona norte de nuestro territorio y ya va a ser trasladada a Santiago, la capital de nuestro país. Tenemos un momento, un ambiente en donde ella es llevada por la Policía Nacional de Perú y ahí medios de comunicación del país vecino le intentan preguntar sobre todas estas acusaciones. Finalmente ese momento lo vamos a pasar a revisar a continuación y también declaraciones de las autoridades allá en Perú. Escuchemos. ¿Tú participaste en el secuestro del alcalde? ¿Cuál fue tu rol en este proceso? Cuéntanos. ¿Tú participaste? ¿Cuál fue tu rol en la investigación? ¿Sabes por qué está detenida? ¿Cuál es tu participación en el secuestro del alcalde en Chile? Cuidado. La expulsión de esta ciudadana venezolana que estaba solicitada por la Interpol, por Chile, por el delito de secuestro y con los antecedentes que tiene, tanto de posesión de armas y tráfico ilícito de drogas, y ya cumplió condena acá en Chile, es la coordinación importante de estas dos policías que ha sido puesta en línea de frontera y ahora está en manos de las autoridades chilenas. Bien, Daivelis Puerta, acá en nuestro país es una pieza importante del Tren de Aragua porque durante el secuestro de Gonzalo Montoya, el exalcalde de Macul, fíjense que habría estado al interior de la casa de cautiverio y también en el domicilio de la ex autoridad, y finalmente todas estas piezas de este puzzle tienen que ser unidas para finalmente ya encontrar una serie de denuncias y acusaciones probatorias en medio de este caso que va a quedar en manos de la justicia una vez ya se encuentre en la capital de nuestro país. Sí, una actitud bien desafiante durante la detención, también ese intercambio y con el ingrediente que agregas tú, que allá también cometió otros ilícitos como la explotación sexual infantil. Vamos a quedar atentos a aquello. Jan, muchas gracias. Buenas noches. Ahora. Y a esta hora en San Bernardo se realiza el velorio de la joven de 19 años que fue secuestrada y asesinada. Claro, es otro caso que ha conmocionado. Familiares y amigos despiden a Krishna Aguilera. David Maldonado nos cuenta más. David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una ceremonia que comenzó a eso de las 4, un poco antes de las 4 de la tarde, cuando el cuerpo de esta joven fue entregado a su familia por el servicio médico legal. Luego un pequeño cortejo fúnebre llegó hasta este sector del Olivo, aquí en la comuna de San Bernardo, donde la esperaban cientos de personas, amigos, cercanos, familiares y también personas que nos comentaba Cristal, su hermana, se han ido integrando, se han ido acercando una vez que han visto este caso a través de la prensa. Un caso que además tiene en este momento a 5 personas
privadas de libertad, entre ellos Juan Beltrán, quien sería el líder y autor intelectual de este delito, junto a una joven de 17 años, otros también que está detenido por inhumación. Sabemos que Beltrán en este caso va a ser reformalizado el día 13 de noviembre por los delitos de homicidio calificado y también de secuestro, considerando que inicialmente se hablaba de la formalización solo por narcotráfico y obstrucción a la investigación. Un hecho lamentable que muestra cómo se ha ido acercando el crimen organizado y también otro tipo de delitos. Mientras vemos algo de movimiento, en imágenes de Gonzalo, hay algo de movimiento aquí en medio de lo que es este velatorio. No sabemos, había sido bastante tranquilo, esto acaba de ocurrir en este momento, parece que se está originando una pelea, nos comenta una vecina, entre carabineros. Vamos a ver si nos podemos acercar con mucho cuidado, por supuesto, porque esto está muy tranquilo hasta hace poco. Vecina, ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero con el marco esto? Sí, familiares acá. ¿Y por qué dicen que nos están peleando algunos familiares? Dice que están haciendo algunas peleas. Bueno, parece que son hechos aislados porque se movió un vehículo, algunas personas, pero el resto de cercanos, amigos y familiares de Krishna se mantienen todavía aquí en este velatorio, que digo, esto es lamentable porque hasta este momento se había originado sin mayores problemas. Muchas personas habían llegado, se habían acercado. De hecho, la misma Cristal, hermana de Krishna, nos comentaba de que ella sabe quiénes son las otras personas que están vinculadas, que son sujetos de interés y que entre ellos estaría el autor material del homicidio y secuestro de la joven de 19 años. ¿Se ve algún movimiento de carabineros en los alrededores? Aparentemente es un hecho aislado, insisto, porque el velorio se mantiene hasta ahora sin mayores problemas. Los invito a que escuchemos la cuña, lo que nos comentó Cristal respecto a lo que había sido toda esta actividad, toda esta jornada, por supuesto, esta ceremonia, donde además afirmó lo que yo les decía, que tendría conocimiento respecto a otras personas implicadas y que esa información ya habría sido entregada a la Fiscalía. Yo voy a seguir trabajando para que las personas que faltan y las que están privadas de libertad no puedan salir nunca más, que tengan cadena perpetua, que es lo que se merecen. Yo siempre he tenido claridad de todas las personas que han estado entrometidos en esto, lo que le sucedió a mi hermana. Siempre he tenido conocimiento. Y la Fiscalía, la PDI están haciendo su trabajo, le falta poquito para encontrarlo, ellos están trabajando. Mi familia teme, pero yo no les tengo miedo porque si a mí me pasa algo, yo voy a morir tranquila porque luché por mi hermana. A propósito de lo que acabamos de escuchar que dice la hermana, y vemos que está todavía conversando con familiares o vecinos con un poco de atención, con cuidado, ¿nos puede explicar qué pasa con este vehículo que llega, se produce una situación compleja? Recordemos que no es considerado un funeral de alto riesgo, pero el componente de una banda que ha ido amenazando a esta familia sistemáticamente está presente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Testigo. Mira, los invito a que mejor escuchemos de la misma hermana de Krishna, que nos entregue un poco de información. ¿Qué ocurre? ¿Hay un movimiento? ¿Hay un enfrentamiento con carabineros? ¿Qué es lo que pasó? ¿Fue un malentendido? No, un malentendido. El problema no tiene nada que ver con el tema de mi hermana. Lamentablemente estamos en población y siempre pasan estas cosas. Esto es normal en las poblaciones. La gente se asusta, pero no tiene nada que ver con el velorio de mi hermana ni con el entorno. Cristal, aprovechando que estamos en vivo para Canal 24 Horas, ¿cómo has visto la recepción de la gente, ya cambiando de tema, sabiendo que esto fue un hecho aislado? Me imagino que un poco de alegría dentro de todo lo que ha ocurrido, sabiendo tantas personas que querían a tu hermana que se han ido acercando. Bueno, dentro de todo, igual con un dolor en el alma, eso es obvio, pero estoy tranquila, me siento alegre un poquito por toda la gente que ha llegado a acompañarnos a sentir el dolor, y de todos lados han llegado, de verdad me siento súper agradecida. Tú nos decías que de cierta manera manejas información de las personas que no han sido todavía detenidas por la policía, pero que estarían implicadas en lo que le pasó a tu hermana. ¿Esto ya se lo entregaste a la Fiscalía? ¿Qué es lo que más información maneja? Sí, eso están trabajando ellos están trabajando con ese tema. Así que eso, quería como aclarar que el problema que pasó aquí no tiene nada que ver con el velorio de mi hermana ni con mi familia, para que estén tranquilos. Oye, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Te pasaste, escuchábamos entonces ahí palabras de la hermana. Fue un momento que nos encontramos en el vivo, no era de esperar tampoco, porque hasta ahora yo les había dicho, esto se había originado de manera muy tranquila. Va a continuar la jornada del día viernes, cuando se realice el funeral en el cementerio Parque Sacramental de San Bernardo. Queda a cerca de 2 kilómetros de aquí. Nos habían comentado que la intención es llegar caminando hasta ese sector. Sabemos que habrá resguardo por parte de carabineros, ya que tú lo decías, Iván, si esto bien no fue considerado un funeral de alto riesgo, se iba a contar con el apoyo y colaboración de equipos de control de orden público y también de carabineros para entregar tranquilidad a la familia y a todos los que se van acercando. La noticia del momento desde San Bernardo junto a David Maldonado. Buenas noches, David. Hoy en 24 horas reportajes.
casi 2 años y medio del cierre de la Fundición Codelco Ventanas, queremos comprender qué ha pasado durante ese tiempo en esta zona. Todos los días algo pasa. Hay olor a gas, hay olor a cloro. Dolía la cabeza, estamos mareados, algunos estaban vomitando. Estamos doblegando, por así decirlo, los esfuerzos en monitorear la calidad del aire. Las cifras indican que mejora la calidad del aire, pero... Cada vez que hay un derrame tratan de sacar las muestras para decir de qué es, pero nunca pueden decir de dónde viene. Quintero Puchuncaví, otra vez en alerta. Hoy, en 24 horas, reportajes. Eso lo vamos a revisar en los próximos minutos. Ahora le contamos que han sido miles los que han llegado para despedir a Héctor Noguera en el campus oriente de la Universidad Católica, que se ha repletado de amigos, ciudadanos y artistas que quieren homenajear a quien fue sin duda uno de los actores más importantes de nuestro país. Claro que sí. Este jueves será sepultado, pero antes pasará por la Pérgola de las Flores. Un señor multirricachón disfrazó su fortuna. Nosotros no la creíamos que podíamos conseguir una figura de tamaña altura. La canción se llama Multirricachón, es de los Chancho en Piedra. Fue en 2002 cuando Héctor Noguera colaboró en su videoclip. No encontró nada mejor que regalar amor sincero. Y felizmente él inmediatamente acudió al llamado y quiso participar con nosotros. Y él, yo creo, es muy querible por todos los chilenos, entonces creo que por eso creo que calzó también con ese multirricachón y estamos acá para presentar nuestros honores. El quehacer artístico de Héctor Noguera fue tan fecundo que también lo llevó al área musical. En 1999 grabó con Iyapu este videoclip en Valparaíso. Caliche por la playa va. Se estima que la tarde del martes pasaron por el Templo Mayor del campus Oriente de la Universidad Católica más de 3.000 personas. Y un ejemplo como artista. Este miércoles el número siguió en aumento. De Renca venir a despedir a Tito. De Chillán Viejo, especialmente a verlo a él. Yo vengo a darle mi responso como una persona común y corriente, con mi hija. Llegaron a primera hora también sus hijos y su pareja, la querida y talentosa Claudia Berger. Muchas gracias. Todos conmovidos por el inmenso cariño expresado tras la partida de Tito Noguera. Ha sido muy lindo, ha sido realmente hermosísimo el cariño de las personas y como siento que mi padre se esparció de una manera muy linda en todos y en todas, muy luminosamente. Y hay una cierta alegría en medio de la tristeza, y la tristeza es algo muy sano también. Ay, ¿hasta cuándo vamos a tener que escondernos, Federico? ¿Cómo quiere que sea un escándalo, mi amor? Ayer miraba unas imágenes del alcalde de Sucupira, Federico Valdivieso, y es muy bonito, es divertido lo que hacía. Sí, muy lindo. Convertir en fuego la brasa de mi pasión madura. Dios santo. Dorita, ayúdeme. Mire que su hermana se desmayó. ¿Cómo? Sí, de repente se puso pálida y se desplomó. Sucupira también la vi. No, si era una persona fuera de serie. Y nosotros necesitamos momentos más íntimos. Pero también llegaron los actores, esos a los que Héctor Noguera formó y con los que compartió teatro, cine y televisión. Si no el más grande, uno de los más grandes que me ha tocado ver, presenciar y saludar. Un hombre sencillo y profundo. Todos recordamos el corazón de Tito, además de lo artístico, pero el corazón de él. Lo que más a uno lo hace recordar a las personas grandiosas es la humanidad, es el corazón, es la generosidad, es el haber compartido desde la pasión. Una flor, una mirada, una sonrisa y una contemplación han sido todas muestras de un cariño inmenso a quien es considerado una leyenda de la actuación. Estuve con él haciendo escenas y perfecto, ¿eh? Perfecto. Su memoria, todo perfecto. O sea, nos dejaba atrás a muchos, te voy a decir. No, fue todo bien. Me encanta que
que haya sido así en plena vida. El elenco de la Pérgola de las Flores le canta en su despedida, una que el jueves de seguro será multitudinaria y que por supuesto pasará por Avenida La Paz para recibir el testimonio de los pergoleros. Autoridades, actores, ciudadanos, jóvenes, adultos, directores, libretistas, elencos completos, todos han venido a decir adiós al maestro que enseñó con el ejemplo y con la humildad que da la grandeza. Héctor Noguera está rodeado de los suyos y son los suyos precisamente quienes lo acompañan en su última escena. Las muestras de cariño no han cesado en esta segunda jornada de velorio de Héctor Noguera. Miles de asistentes han llegado a despedir al destacado actor chileno. Bueno, y nuestra compañera Josefa Augusto ha sido testigo presencial de todo este cariño, de la cantidad de gente que ha llegado. Josefa, tú nos cuentas. Buenas noches. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Segunda jornada de despedida para una de las figuras más grandes, más queridas y respetadas de la escena artística y cultural en Chile, Tito Noguera. Lo decíamos en la nota, alrededor de 2.000 a 3.000 personas llegaron ayer. Hoy seguramente ese número fue superado con creces porque el flujo no cesó durante toda la jornada, desde las 10 de la mañana, cuando el Templo Mayor abrió sus puertas, hasta las 8 de la noche. La capilla se fue llenando de flores, de recuerdos, de fotografías, porque esta despedida más bien se ha convertido en un homenaje colectivo, ¿no? Para todos quienes han hecho parte de su vida también a un referente como Héctor Tito Noguera, llegando de todas partes del país para ser parte de su último adiós. Acá han tenido las muestras de cariño de los actores, pero también de su público, de quienes han dicho, queríamos estar acá. No bastaba con decirse fue un grande, queríamos estar con él en su casa, donde fue su trayectoria, donde formó a tantas personas, porque su legado continúa. Hoy día también la familia estaba tremendamente impactada por la cantidad de gente que llegó. Yo los invito a que pasemos a escuchar algunas de las declaraciones. No quiero que sientan mi si me ven llorando. A la gente grande hay que despedirla. A la gente que es importante para uno, para el país, para la cultura de nuestro país, hay que venir a despedirla. Es un tipo muy cariñoso y que llega a todas partes. Siempre estuvo en el alma, yo creo, de la gente, del pueblo, de este país. Ha sido muy fuerte entender y dimensionar lo que significa el Tito para nuestro país, para nuestra cultura, para las personas. Y están todos invitados a que sean parte de esta caravana preciosa que se va a generar. Va a estar bonito. Porque su influencia no termina aquí, quedan quienes lo conocieron, en quienes aprendieron de él y en quienes lo van a recordar a través de esos tantos personajes. Mañana va a haber una misa fúnebre a las 11 de la mañana y el recorrido hasta ahora sería el siguiente. Van a pasar luego en la carroza por Mega, su última casa televisiva. Posteriormente van a pasar por la Pérgola de las Flores. Ahí se van a detener algunos minutos para luego continuar al cementerio Parque del Recuerdo en Huechuraba. Nos comentaban que sí va a ser abierto, pero en algún momento cuando ya estén en el crematorio, esa va a ser una ceremonia íntima, por cierto, para los familiares y cercanos. Como dato también, la calle Jaime Guzmán, acá en el frontis del Campus Oriente, va a estar cerrada desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que también quienes se dirijan a este lugar lo consideren. Y bueno, como lo decía Daniela Ramírez, también actriz, el llamado es a que todos se sumen a esta caravana para despedir en grande a Héctor Tito Noguera. Gracias, Josefa. Buenas noches. Buenas noches. Cambiamos de tema porque ha generado preocupación la movilización de cerca de 1.000 funcionarios del SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero. Desde la industria de la carne aseguran que ya han tenido pérdidas millonarias, mientras en los pasos fronterizos del norte se podría agravar esta situación, ya que asociaciones de esa zona se han sumado. Miren.
Son algunos registros de lo que han sido las movilizaciones de una parte de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, que aseguran existe un déficit financiero de más de 4.000 millones de pesos y que exigen mejoras en sus condiciones laborales, manifestaciones que ya están generando repercusiones. Las pérdidas son enormes en el sector de las exportaciones de carne. Si bien nosotros tenemos una movilización a nivel nacional, ciertos puntos han sido los más críticos. Y justamente el sector faenero de carnes ha emitido las alertas. Según detallaron, presentan pérdidas por más de 6.000 millones de pesos. Esto porque el 50% de la producción nacional de carne que se concentra en las regiones de los lagos y los ríos no han podido operar con normalidad sin la inspección oficial del SAG. Va a afectar indiscutiblemente los precios del ganado que van a recibir los ganaderos y también las ferias y toda la cadena cárnica. Otro asunto muy importante es la pérdida de imagen de estas plantas exportadoras por no poder cumplir los requisitos y los acuerdos. A esto le suman un posible desabastecimiento de carnicerías y comercios locales, un panorama que mantiene preocupados a los ganaderos de la zona sur del país. Podría haber un desabastecimiento, podría ser encarecimiento de carne y también podría haber un clandestinaje de venta de carne sin faenar con las condiciones sanitarias ópticas. Eso es lo más peligroso hoy día aparte de todos los incumplimientos que estamos haciendo afuera. Yo creo que eso nos hace un tremendo peligro hoy día. Problemas que también se replican en el norte. Durante estos días se sumó a la movilización otra organización de trabajadores del SAC pertenecientes a los controles fronterizos. Tenemos la suspensión de unas inspecciones a importaciones en la región y la agenda de las nuevas inspecciones se va a cancelar. No vamos a agendar nuevas inspecciones hasta nuevo aviso. Una situación que preocupa considerando el rol que juega esta institución. En el puerto de Iquique, por ejemplo, solamente cada media hora atienden tránsito y público general. Estamos trabajando con una atención lenta, con turnos éticos, lo cual se traduce a definir un horario de atención y un horario de pausa, donde nosotros como funcionarios dedicamos a labores administrativas, labores de informes. Desde el gobierno, en tanto, aseguran que están en conversaciones para llegar a acuerdos en el marco de una condición de restricciones presupuestarias que tiene la cartera. De todas maneras, hacen un llamado a la calma y señalan que no hay riesgo en exportaciones y otros servicios. La adhesión al paro ronda entre el 5 y el 10% según en qué regiones del país y estamos aplicando además planes de contingencia. Por lo tanto, el funcionamiento de los servicios que presta el SAG está un poco lentecido en algunos lugares, pero es normal. Conversaciones que serán clave para terminar con una movilización que hoy tiene a cerca de 1.000 trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero en disputa con las autoridades del Ejecutivo. Con una abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa. Sus chats con el abogado Luis Hermosilla, donde compartía información sobre diversas causas judiciales, provocaron que solo tuviese un respaldo en la sala. El futuro del ministro de la Corte de Apelaciones está ahora en manos del Senado. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 141 votos, 1 por la negativa, 2 abstenciones. Un apoyo prácticamente transversal. Como pocas veces, la gran mayoría de los diputados votaron lo mismo a favor de la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. A ratos pensativo, por momentos expectante. En los recesos miraba su teléfono, en ocasiones descansaba. Así vivió Antonio Ulloa esta sesión en la Cámara de Diputados, una jornada extensa, marcada por la baja concurrencia de parlamentarios durante la presentación de los argumentos, a tal punto que incluso la sesión debió ser suspendida por un par de minutos. La impunidad se compra. ¿Y cómo compra la impunidad? Con jueces corruptos como Antonio Ulloa. La República no puede sobrevivir a malos jueces, no puede sobrevivir a un mal poder judicial. Y son muchos los magistrados que debiesen estar ahí al frente acompañando al magistrado Ulloa. Gracias, estimado Luis, por todo el apoyo que me has brindado para lograr este nombramiento. Pero ¿quién es el juez Ulloa? Su nombre fue uno de los tantos que surgió a propósito del caso Audio. Cercano a Luis Hermosilla,
a tal punto que para muchos su nombramiento sería gracias a los vínculos con el influyente abogado, nexos que continuaron incluso tras su designación como juez de la Corte de Apelaciones, pues diversos chats revelan cómo ambos compartían información respecto a nombramiento de jueces y fiscales. En la sesión de este miércoles, su abogado cuestionó duramente a los diputados impulsores de esta acusación constitucional. Ha sido promovida la acusación, entre otras, por los diputados señor Daniel Manucheri y la honorable diputada señorita Daniela Chiccardini, quienes ostentan la calidad de querellantes en el denominado caso Audio. Como es obvio, las acciones penales configuran un interés directo y personal que los inhabilita para promover y votar la presente acción. Antonio Ulloa es el tercer representante del Poder Judicial que ha debido enfrentar una acusación constitucional por el caso Audio. Antes ya lo hicieron los exministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Jean-Pierre Matus con una suerte dispar. Desde que comenzó este proceso, el juez se mantuvo en silencio, pero después de la votación decidió bajar el vidrio del auto y por fin hablar. ¿Cómo va a afectar al Senado? No, mira, lo único que voy a decir es que yo soy juez de la República y me someto a la institucionalidad, no digo nada más. Y claro, el juez Ulloa queda suspendido de su cargo hasta que se pronuncie el Senado, algo que sucederá durante noviembre. Lo importante es el resultado y hay que ir al Senado y se acaba la cosa. Que estén bien. Gracias. Gracias. Otro coletazo del caso Audio, una caja de Pandora que sigue remeciendo la política y al Poder Judicial. Este miércoles fue declarado culpable el cliente, es que parece ahí en imágenes, ¿no?, que recibió un pedido en su departamento de Ñuñoa, pero que ante la tardanza del repartidor lo apuñaló con un cuchillo causándole la muerte. Este sujeto arriesga hasta 10 años de cárcel. Este fue el momento que cambió para siempre el destino de dos personas, el de un joven repartidor que solo entregaba una hamburguesa con bebida y el de un cliente que bajó con un cuchillo a recibirla. Bueno, la disconformidad en el retraso de la entrega de este pedido de comida desata la ira. Vuelve al hall del edificio a recoger su pedido para luego subir a su departamento a comerlo. Heber Sánchez era un venezolano de 19 años. Llegó hasta la recepción de este edificio en Ñuñoa. Tomás Aguirre bajó de su departamento, pero tenía en su pantalón un arma que usaría en 2 oportunidades. El hecho de que ya haya resultado condenado por el homicidio, consideramos que es una primera tarea cumplida porque era también una probabilidad el que hubiese resultado absuelto. Heber llegó con una demora de 15 minutos debido a un control en la zona, lo que generó la molestia de Tomás. Amigo, tuve un inconveniente porque al lado del mall estaban fiscalizando. No es culpa mía. ¿Dónde está mi pedido? Yo tengo su pedido, sé que no es su culpa. Que no falte nada ni la bebida. Estaré esperando abajo. ¿Y si falta la bebida qué? ¿Está amenazando? Yo no soy ladrón, le dije que le voy a llevar su pedido y que yo lo tengo. Pagué por la bebida. Si no está, sería robo. Todo esto ocurrió en diciembre de 2022 y por 15 días se extendió el juicio oral que terminó este miércoles. Se decide condenar al acusado Tomás Alejandro Martínez en calidad de autor de un delito consumado de homicidio simple. El Ministerio Público lo acusó por homicidio calificado, pero el tribunal no acreditó la premeditación ya que el bajar con un cuchillo no fue un antecedente suficiente al momento de resolver. No basta con premunirse de un arma 10 minutos o 15 minutos antes de un hecho. Habían antecedentes fundantes que nos hacían presumir que era una alternativa que podíamos trabajar, desarrollar, pero finalmente el tribunal entendió que no concurrían los elementos. Solicitamos la pena de 10 años de privación de libertad en contra del acusado Aguirre Martínez. Esto es una tragedia. Primero, por cierto, para la familia Sánchez Cuba y también para nuestro representado. Aquí está la madre de Heber. El crimen ocurrió a solo 2 días del Año Nuevo. Su hijo llegó a Chile solamente para reencontrarse con ella. Se prometieron salir adelante juntos. En esta ocasión no habló, pero lo hizo anteriormente con 24 horas. Con muchos planes. No merecía, era muy joven para que le hicieran eso. Todavía no me lo creo. Él quería estudiar piloto, pero lamentablemente no podíamos porque económicamente no podíamos. Él siguió trabajando y echando para adelante. Dice que ni 1000 años de prisión le devolverán a su hijo.
El 13 de noviembre será el último capítulo en lo judicial, con la lectura de sentencia. Tomás Aguirre arriesga hasta 1 década de cárcel. Hablemos del clima previo a las elecciones presidenciales que se viven acá segundo a segundo en Televisión Nacional. Esta es nuestra cuenta regresiva, 17 días, 10 horas y media para las elecciones. Y resulta que hoy La Moneda decidió responder en duros términos a la polémica surgida en el comando de Evelyn Matei, desde donde se aseguró que este era un gobierno de atorrantes. La frase molestó al Ejecutivo, que acusa clasismo y que se había llegado al nivel más bajo del debate público. Otros candidatos también se sumaron a esta controversia. No sé si vale la pena esa descalificación, además que tiene una clara connotación clasista. Clasismo, dijo el gobierno, respuesta a la acusación de atorrantes que comenzó la pugna entre La Moneda y el equipo de la candidata de oposición. Gobierno de atorrantes que no han sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos. Declaración de este martes que provocó nuevas reacciones. Este miércoles La Moneda endureció el tono, asegurando que se había llegado al nivel más bajo del debate público. A mí lo que me gustaría ver en el marco de la elección presidencial es un debate en torno a idea, a propuesta. Finalmente, cuando se cae la lógica de la descalificación, se denigra el debate político. Frase de gobierno atorrante que Matei decidió no utilizar ni el día en que Paulsen la emitió ni este miércoles. Sin embargo, mantiene su respaldo a su jefe de campaña y al fondo de la crítica. ¿Ustedes creen que este es un gobierno muy preocupado de hacer bien las cosas? Llegan bien a las 8 de la mañana a hacer su pega, trabajan sábado. ¿Los han visto trabajar en terreno como trabajaba, por ejemplo, el presidente Piñera? Sin comentarios. José Antonio Kast se unió a la crítica de Matei, lanzando duros dardos contra el gobierno. Si alguien es clasista, a la inversa es el presidente, porque más allá de la forma, nosotros respaldamos el fondo de que este es un gobierno fracasado. Los principales críticos a los dichos del jefe de campaña de Matei fue la abanderada oficialista y también Johannes Kaiser, quien deslizó incoherencia en el actuar de Chile Vamos. Es tratar derrota a los demás y de mí nunca van a encontrar esas palabras, es lo único que les puedo garantizar. Pero en la práctica Chile Vamos no tuvo ningún problema con hacer pactos con un gobierno que considera de atorrantes. Entonces, ahora venir a reclamar me parece un poco extemporáneo. Una crítica que llegó al Congreso, pero ahora son las derechas las que se dividen en torno a esta polémica. Cada vez que tuvieron la oportunidad de rendirse frente a la izquierda, frente al gobierno de Gabriel Boric, lo hicieron. Les entregaron la Constitución 2 veces, no una. Una declaración como esa dice, no le creo. Creo que sí, algo que caracteriza a los republicanos es que siempre hemos sido consistentes y coherentes con el mensaje que hoy día presentamos. Declaraciones que no cayeron bien al propio partido de Matei. Bueno, es bien notable que nosotros estamos en un debate contra el gobierno y aparecen estos personeros de republicanos y de libertarios criticándonos a nosotros. La verdad es que no se entiende. Yo no voy a caer en ese juego. La pugna de las últimas semanas ha estado situada entre el gobierno y José Antonio Kast. El propio presidente Boric ha cuestionado tanto en su cadena nacional como en distintas actividades oficiales las iniciativas del abanderado republicano, apuntando además a uno de sus principales flancos, la denominada red de bots en redes sociales. Lo anterior no ha gustado al equipo de Matei, para quien sí existe una motivación de La Moneda en la campaña electoral. Estamos cansados de que el presidente Boric se le esté jugando porque llegue un determinado candidato a la segunda vuelta, porque saben que es más fácil ganarle a él. Polémica por conceptos que han encendido el debate en el último mes y que hoy marca la carrera presidencial a solo 18 días de la primera vuelta. Ahora. Un piloto acrobático falleció tras capotar en un sitio Eriazo. Esto ocurrió en San Felipe. El fatal accidente se habría originado tras perder una hélice de su avioneta. Estamos con Catalina Balboa, que nos cuenta los detalles. Catalina, buenas noches. Buenas noches, Iván, Carola, porque de luto está la comuna de San Felipe ante el fallecimiento de Fernando Tapia, hombre de 43 años, conocido piloto, presidente del club aéreo de esa comuna, quien lamentablemente fallece en horas de esta tarde, producto de un desperfecto en su avioneta. Este suceso ocurre, él arregla su avioneta minutos antes, luego sale a volar y es ahí en donde es que se pierde el control y finalmente capota en el sector de 21 de mayo de San Felipe y lamentablemente producto
también del impacto es que fallece y luego explota esta avioneta que termina por un incendio que fue controlado por bomberos. Una situación que mantiene sobre todo de luto a la comuna de San Felipe, ya que es conocido no solamente por el sector, sino también a nivel nacional. Es un piloto acrobático, él lleva más de 15 años de trayectoria realizando diversas acrobacias, principalmente del año 2010, en donde comienza con esta experiencia y donde luego justamente él en ese año es que aterriza en una avioneta sin que perdió la hélice en el vuelo, y es ahí en donde él hace esta acrobacia y de ahí que comienza todo este fanatismo que lamentablemente ocurre este fallecimiento durante horas de esta tarde. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de algunos testigos quienes comentan en estar realizando acrobacias, y es ahí donde ocurre este suceso lamentable que termina por este fallecimiento impactante y que quedó en imágenes, como se ve también el intento también de controlar por parte de bomberos este incendio. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de algunos testigos y también de autoridades de cómo se ha llevado a cabo estas diligencias, también de investigación de cuáles fueron las principales causas, pero por lo que arrojan algunos testigos habría sido por un desperfecto en la avioneta que había realizado momentos antes unos arreglos este piloto conocido. Pasemos a revisar parte de las declaraciones. Venía haciendo piruetas, como a la tercera pirueta que hizo, cuarta, ahí hizo como una explosión, empezó a caer en picada, empezó a girar y cayó. La avioneta empezó a batallar mucho con el viento y intentó, no sé si prender el motor, que explotó y se fue de viaje hacia el suelo. Ahí el golpe, el impacto, el humo, empezó mucho humo, no pudimos hacer nada. Una situación en que, por supuesto, va a estar en investigación por parte de las autoridades. Este piloto acróbata, quien lamentablemente fallece con 43 años. Vamos a estar atentos también a toda su trayectoria, su historia, que desde el año 2010 ha marcado parte de la historia de San Felipe, que lamentablemente fallece de forma trágica en la comuna. Vamos a estar atentos también a lo que vaya transcurriendo en la investigación por parte de las autoridades acá en San Felipe. Claro, por supuesto, los detalles de la investigación que nos vas a comentar tú más adelante, Catalina. Muchas gracias. Buenas noches. ...24 horas, reportajes. Actualmente la zona de Quintero Puchuncaví está otra vez bajo alerta sanitaria. Nuevos episodios de intoxicación se han producido en un área donde hace poco más de 2 años se cerró la fundición Codelco Ventanas, con lo que el gobierno buscaba optimizar la calidad del aire en la zona de sacrificio. Claro, ahí todavía en todo caso operan cerca de 20 grandes industrias. La autoridad asegura que las condiciones del aire han mejorado, pero los vecinos reclaman además por nuevos derrames en el mar. 24 horas reportajes con Jordan Jopia y Felipe Gamboa. Mayo de 2023, el gobierno toma una decisión radical. De avanzar hacia el cese de sus operaciones en la fundición de Ventanas. No queremos más zonas de sacrificio. A casi 2 años y medio del cierre de la fundición Codelco Ventanas, estamos recorriendo la bahía de Quintero Puchuncaví. Queremos conocer qué ha pasado en esta zona. Derrame, petróleo en efecto. Cada vez que hay un derrame tratan de sacar las muestras para decir de qué es, pero nunca pueden decir de dónde viene. Todos los días algo pasa. Hay olor a gas, hay olor a cloro. Nos dolía la cabeza, estábamos mareados, algunos estaban vomitando. Ya llevamos años con esta situación y la verdad que solución ninguna. Estamos doblegando, por así decirlo, los esfuerzos en monitorear la calidad del aire. Lamentablemente muchas veces tenemos los efectos, pero no logramos detectar la causa. En Ventanas, región de Valparaíso, hay preocupación. En la última semana han habido muchas intoxicaciones en diferentes colegios. Además, salió un relave de una mancha de color turquesa. Y además hubo un derrame grande de no sabemos de qué en el mar. Cata Alonso, fundadora de Mujeres de Zonas de Sacrificio, está en alerta. Lo que hoy ocurre en esta localidad le recuerda lo vivido en 2018. En menos de una semana, un nuevo caso de intoxicación masiva afecta a Quintero y Puchuncaví. Cientos de escolares debieron ser evacuados ante el malestar y síntomas como mareos, vómitos y hasta pérdida de conciencia. Quintero y Puchuncaví nuevamente en alerta.
es que en septiembre de ese año al menos 973 habitantes se intoxican en la zona. Por entonces aún opera en el área Fundición Codelco Ventanas, una de las industrias que monitorea el profesor Francisco Cereceda. Los aportes fundamentales de la fundición estaban asociados a 2 contaminantes, por lo cual además esa zona estaba saturada, que era justamente material particulado, específicamente PM10, y un gas, que en este caso es CO2, dióxido de azufre. 5 años después de la intoxicación masiva, el gobierno toma una drástica decisión. No queremos más zonas de sacrificio. Proceder a detener en forma definitiva el horno convertido en temiente. Sin embargo, el resto de las otras industrias que están funcionando, que están operando, tienen un pool, digamos, una cantidad de otros contaminantes que siguen estando en la zona industrial. ¿Mejora la calidad del aire el cierre de la Fundición Codelco Ventanas en la zona? ¿Saben sus habitantes lo que efectivamente están respirando? La verdad es que es súper complicado porque todos los días algún evento más. Lamentablemente los efectos en la salud de la población son terribles. A fines de septiembre y también en las primeras semanas de octubre, al menos 4 colegios reportan intoxicaciones en sus estudiantes. Un olor acá y después náusea, dolor de cabeza y los niños también. ¿Y qué sentían? ¿Qué sensación? Nos dolía la cabeza, estábamos mareados, algunos estaban vomitando. El olor estaba terrible, fuerte. ¿El olor a qué era? No sé, como desagüe. Muchas veces se han suspendido las clases por esta situación, entonces los únicos perjudicados son ellos. Lo que desde hace años ocurre en estas localidades les ha valido un título que a nadie enorgullece: zona de sacrificio. El gobierno incluso designa un delegado presidencial especial para la crisis. El gobierno nombró a Cristian Cáceres como el delegado presidencial para Concón, Quintero, Puchuncaví. Solicitamos entrevista con él, pero nos dicen que responderá a nuestras preguntas el delegado regional. Vamos rumbo a Valparaíso. La autoridad reconoce que han tenido intoxicaciones de niños en años anteriores, particularmente en invierno. Apunta que esta vez son menos y que el problema podría estar en las cámaras desengasadoras de los colegios. Es bastante difícil determinar con precisión de a dónde viene el componente, cómo llegó a esta zona. Un olor a cloro, un olor a benceno. Se detectó que había una concentración de elementos grasosos en las cámaras sanitarias de los colegios, por ejemplo. Muchas veces, muchos de los episodios han coincidido con una mala mantención de estas cámaras que emiten gases y son focalizadas en estos establecimientos educacionales y afectan directamente a ese grupo de personas. Los días de las intoxicaciones, los equipos de monitoreo de la Superintendencia de Medio Ambiente no arrojan anomalías en el aire. Sin embargo, para nosotros la percepción de las personas es muy importante. Por lo tanto, nos desplegamos en el territorio, fiscalizamos las empresas y estamos levantando toda la información necesaria en nuestra investigación para poder establecer qué pudo haber sucedido en esa situación. Esperemos una respuesta luego, que dónde viene, y alguna solución para los niños realmente. Vienen La Serena y un par de días meten un poco bulla y eso es todo. Y los que más sufren las consecuencias son los niños chicos y las personas adultas. La Superintendencia de Medio Ambiente toma muestras que actualmente están en análisis. Desde la delegación aseguran que se han limpiado nuevamente las cámaras sanitarias de los colegios afectados. ¿Será esta la solución? Son emanaciones que tienen corta duración, que no son emanaciones que detectan los instrumentos. Lamentablemente muchas veces tenemos los efectos, pero no logramos detectar la causa. Seguramente usted se preguntará cómo se mide la calidad del aire. Hemos llegado hasta una estación Supersitio donde actualmente monitorean distintos componentes que están en el entorno. Cuando se cierra la fundición solo existe una red privada de monitoreo del aire, a cuyos datos tiene acceso el Estado. Hoy el escenario es más robusto, con 14 estaciones públicas a lo largo de la bahía.
Cada uno de estos equipos mide componentes. Esta de acá, por ejemplo, óxidos de nitrógeno, NO y NO2, CO, SO2 y compuestos principalmente de azufres. Y todo esto está en norma y aquí los compuestos orgánicos volátiles se nos solicita que midamos a lo menos 4, eso lo hacemos, pero estamos midiendo más de 50. No, eso para tener claridad de lo que está actualmente en el aire aquí en la zona. Correcto. Por norma, hoy en Chile solo estos 8 elementos están regulados. Las 3 estaciones Supersitio en la bahía pueden monitorear una amplia variedad de componentes. Las otras 11 se enfocan en compuestos específicos, según la cercanía que tengan a las empresas donde están instaladas. Al cierre de la fundición de cobre de ventana se produce una disminución de SO2 principalmente, de dióxido de azufre y otros componentes como H2S, digamos. Eso ha disminuido ostensiblemente sobre un 60% las emisiones en toda la bahía media y eso ha mejorado la calidad del aire. Cuando estos compuestos sobrepasan la norma podrían causar en algunos irritación y dificultades para respirar. Ha mejorado en algo la calidad del aire y eso siempre lo hemos reconocido, pero absolutamente insuficiente, porque tenemos otras 18 empresas contaminando al mismo tiempo. La experiencia posterior ha demostrado que sí era correcta la determinación que tomó el presidente Gabriel Boric de cerrar ventanas, pero claro, que no ha sido suficiente. Junto a la Capitanía de Puerto estamos recorriendo la bahía Quintero Puchuncaví, donde hace algunos días una mancha en el agua encendió las alertas. Vamos camino a esa zona. Estoy grabando, Rami. A las 2 de la mañana ya veíamos que había una mancha grande, pero estaba de noche. Por un momento pensamos que era el motor nuestro, pero cuando prendimos un poquito más las luces nos dimos cuenta que era algo más grande. Y nos encontramos prácticamente casi en el centro de la bahía de Quintero Puchuncaví. Logramos constatar la presencia de mezclas oleosas. ¿Qué tan grande era esta mancha, dimensiones? La extensión comprendía entre unos 200 por 300 metros. Aquí se nota más, Echarle un aceite. Las operaciones en la bahía mantienen atentos a la Capitanía de Puerto, entidad encargada de fiscalizar lo que ocurre en la playa y el mar. ¿De dónde provino esta mancha? Procedimos a hacer la respectiva toma de muestras, pero se encontraba no adyacente a alguna nave o al terminal mismo. Y tampoco hay líneas submarinas justo en este sector. Y después, posteriormente, con la acción del sol, pudimos constatar de que ya se fue desnaturalizando, evaporando estos líquidos. Esto ha pasado en las décadas que soy dirigente, que cada vez que hay un derrame sale la Armada, tratan de sacar las muestras para decir de qué es, pero nunca pueden decir de dónde viene. Lo que se sospecha es que puede ser de las sentinas, que son la acumulación de agua en los fondos de las embarcaciones, que pudiera alguna de ellas haber generado alguna derivación hacia el mar. Y da impotencia porque sentimos que esta comuna no es bien mirada. Es un basurero de lo que hay en el país, porque por acá sale gran porcentaje de la energía del país y deja solamente externalidades negativas, pues no deja nada positivo. Entre Concón, Quintero y Puchuncaví, la Seremi de Medio Ambiente registra 144 empresas, donde no todas cuentan con resolución de calificación ambiental, puesto que algunas existen desde antes que se cree la ley. Al tener también más de una industria y teniendo industrias que generan o emiten similares contaminantes, también es difícil determinar el punto exacto. A las estaciones de monitoreo que tiene en la bahía La Seremi se suman otras de la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyos resultados se ven en tiempo real en Santiago. Esto es lo que está monitoreando en este momento. Exacto, estos 4 compuestos que son básicamente que tienen una importancia relevante, ¿cierto? Dado por la afectación que pueden provocar a la salud y que nosotros lo hacemos un monitoreo en línea. En este momento están bastante bajos, sí, están registrando niveles bastante bajos, ¿cierto? Bueno, ahí podemos ver 0, 0 y tanto, 0,75, ¿cierto? En los distintos puntos. Cuando ocurre algún alza, se pone en coordinación directa con los fiscalizadores que están en la zona para justamente ellos vayan a constatar, ¿cierto?, al lugar si está registrando alguna situación. Estos son parte de los esfuerzos que hace el Estado, pero ¿qué ocurre con las empresas?
Nosotros mismos le hemos planteado en varias oportunidades campañas de monitoreo específicos y lamentablemente no hemos tenido un eco, digamos, como para que efectivamente estas campañas se pudieran realizar. En otras palabras, no había una voluntad de financiamiento de estas campañas por parte de las empresas del sector. El pasado 11 de octubre, un nuevo hecho genera preocupación. Tras una excavación de una empresa desaladora en el borde de la playa, un líquido color turquesa emerge desde la arena. No sabemos por qué ella no denunció tampoco, tuvimos que ser nosotras, la comunidad, la que denunció eso. Dispuse que se paralizaran las operaciones y efectuar rápidamente una toma de muestras para que permita constatar la composición química de este hallazgo. Las muestras aún están en análisis. De constatarse alguna situación que dé características de lo que se trata este líquido, tenemos que iniciar esta línea de investigación adicional. ¿Qué componente, quién lo pudo haber producido? Entonces se abre una línea de investigación que va a buscar la responsabilidad más específica. Pusimos la denuncia a la Fiscalía le indicó a la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI que pueda hacer la investigación y está en pleno desarrollo aquello. Nosotros no somos ciudadanos de segunda clase, tenemos el mismo derecho a vivir en un ambiente sano y limpio y libre de contaminación. Y está bueno que se dejen de pasar a llevar todos los derechos humanos que aquí se vulneran. Han pasado 2 años y casi 6 meses del cierre de la fundición Codelco Ventanas y si bien las autoridades han tomado medidas, aún siguen ocurriendo eventos en la zona. Hemos realizado más de 360 actividades de fiscalización. Post cierre ventana, sin perjuicio de ello, hemos ya levantado 7 procedimientos sancionatorios por distintos incumplimientos a nuestros instrumentos de carácter ambiental. Las intoxicaciones de las últimas semanas tienen hoy a Concón, Quintero y Puchuncaví en alerta sanitaria. ¿Por dónde pasa entonces la solución a un problema de años? Hay que cambiar y sacar a las personas para evitar el riesgo que eso pueda conllevar en términos de hacer convivir dos actividades que prácticamente hoy día en estas condiciones son incompatibles. No pasa porque se vaya uno o se vaya el otro. Yo creo que somos capaces de convivir, pero con niveles de control de las emanaciones que tenemos que reforzarlas e incluirle más tecnología y además incluir normativa que hoy día todavía somos carentes en algunos componentes en Chile. Urge entonces actualizar la norma y revisar el plan medioambiental. El gobierno busca además generar un nuevo plan regulador en la zona. Tenemos el arraigo del territorio y lo queremos mucho. Y creo que tenemos que seguir luchando hasta el final. Si no puede ser, sobre todo por las nuevas generaciones, no podemos dejarle este mundo tal como está. Son los embates de vivir en Concón, Quintero, Puchuncaví, una de las áreas más monitoreadas del país y donde a pesar de eso cada cierto tiempo surge una nueva emergencia, una bahía en permanente alerta, zona de sacrificio. Informe especial. El estremecedor caso de un niño que murió tras la golpiza de su madre adoptiva inspira la investigación en profundidad que acabamos de publicar en informeespecial.cl. En el primer capítulo de esta serie ahondamos en el proceso de las adopciones y el posterior seguimiento que se debe realizar para proteger a los menores de edad. Escanee el QR para conocer más. Hacemos una pausa. En un lugar de Chile que no podemos revelar, 2 hermanos cuyos nombres tampoco podemos mencionar son trasladados a un hogar estatal. Tiempo después, ambos son adoptados por un matrimonio, todo parece ir bien, pero uno de ellos está en peligro. Una tarde, luego de jugar con su hermana, la madre golpea al niño fuertemente. Las consecuencias son impactantes. Una investigación de informeespecial.cl. Adoptado para morir. Hoy en www.informeespecial.cl. Ya volvemos con 24 Horas Central.
Estamos viendo 24 Horas Central. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía en 24 Horas Central. Mejores cifras que muestra el empleo. Cifras entregadas hoy día temprano por el INE. Pasemos a revisar la primera lámina. 8,5% la desocupación en el trimestre julio-septiembre. Si lo comparamos un año atrás, 8,7%. Eso sí, llevamos 3 años prácticamente con el desempleo sobre el 8%. La cantidad de desocupados en nuestra economía, 874.000 y fracción. Hay una caída importante, buena noticia, de 1,3%. El desempleo de los hombres, 8,1%. El desempleo de las mujeres, 9,1%. 20 meses consecutivos el desempleo de las mujeres sobre el 9%. Y la buena noticia tiene que ver con lo que le voy a mostrar a continuación. A ver, en Chile, ocupados, personas trabajando, hay 9,3 millones. Eso significa un crecimiento en 12 meses de 134.000 ocupados más respecto a un año atrás. Y si miramos la trayectoria de los últimos 4 trimestres, esta va de menos a más. Recordemos, en abril-junio fue muy comentada el crecimiento en 12 meses de 141 empleos apenas en esa fecha. Comienza a mejorar la situación, 72.000 en el trimestre de mayo-julio, 120.000 en el trimestre de junio-agosto, 134.000 en el trimestre de julio-septiembre. No son cifras óptimas, sí mejores en materia de desempleo. Son los números de la economía en 24 Horas Central. No lo conocí. Un fuerte golpe sufrió el presupuesto 2026. La Comisión Mixta del Congreso rechazó la mayoría de las partidas. ¿Por qué ocurrió esto? Nos cuenta más Poirot Escobedo. Buenas noches, Poirot. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. En un hecho inédito en la discusión del presupuesto 2026 se rechazaron casi todas las partidas, 28 en total, dando lugar a caras largas y recriminaciones, por cierto, respecto de esta discusión que ha sido vista como un bochorno en la discusión de la Comisión Mixta. Se aprobaron solamente el Congreso Nacional con la rebaja de las asignaciones de expresidentes, bienes nacionales, CERVEL y una parte del Poder Judicial. ¿Qué explicación dieron a esta situación los protagonistas de esta discusión? Lo revisamos a continuación. Sí, por supuesto, algo inédito. Yo creo que hay una explicación en parte electoral. Yo he preguntado, insisto, lo hice públicamente, ustedes lo pueden haber visto en la sesión, si había alguna propuesta. La única propuesta que llegó es la propuesta del diputado Romero, que responsablemente le puedo decir al país, no es una propuesta que le convenga a Chile. Aquí tenemos un problema de opacidad y de falta de información. Esto, la verdad es que se viene repitiendo año tras año. Hoy día ya creo que llegamos a una situación límite donde tenemos un problema de falta de información o poca transparencia en la información. No le creemos al gobierno en sus estimaciones de ingresos. Y eso es producto de que no ha cumplido ninguno de los años anteriores con ellas. Y con esto la pregunta que surge es, ¿qué viene ahora? Lo que ha ocurrido termina con las negociaciones en la Comisión Mixta y el presupuesto recién podrá ser retomado un día después de las elecciones presidenciales, el próximo 17 de noviembre en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero mientras tanto, el presupuesto está mayoritariamente rechazado y, por cierto, con muchos temas pendientes por resolver. Habrá que esperar todavía, Poirot. Muchas gracias. Buenas noches. Mes de la tercera edad. Soy Lucy. Y yo, Mario. Aquí en 24 Horas Central estamos celebrando el mes del adulto mayor. Y durante esta semana queremos acompañarlos con panoramas de arte, música y alegría. Atención, que la capital se prepara para Alwin Chile 2025. La feria de arte más grande del país, que cumple 10 años reuniendo a más de 380 artistas. Y si prefieren la música, el Teatro Nescafé de las Artes presenta el Vocal Jazz Gala, con Fabiana Cosa y nuestra Andrea Tesa. Una noche de voces brillantes y emoción. Ya volvemos con más panoramas cerrando este mes dedicado a los adultos mayores. Aquí en 24 Horas Central. Chao. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central.
De regreso en 24 horas centrales, contamos que Vota por la Niñez termina su ciclo de entrevistas. Gracias a este esfuerzo de Televisión Nacional y la Meta Red de la Infancia hemos logrado volver a poner a los niños en el centro de la discusión política. Claro, y hoy el candidato independiente Harold Mayne Nichols, que mañana está en Candidato Llegó Tu Hora, claro, presentó sus propuestas en esta materia con énfasis en la equidad y la educación. Luego de 8 capítulos, el último candidato en pasar por este estudio fue Harold Mayne Nichols, quien cerró el ciclo de entrevistas con un llamado a integrar al Estado, las familias y las empresas en la lucha contra la pobreza infantil. Plantea que la vivienda digna es la base para reducir las desigualdades. Implementar políticas de vivienda público-privada a través de algún mecanismo, ya sea mayores facilidades bancarias, mayor inversión pública o un sistema de concesiones o algo similar. Desde su mirada, la baja natalidad que afecta a nuestro país también está ligada a la pobreza y a la calidad de vida de las madres. Darle, sobre todo a las madres, la posibilidad de tener mejoras en su vida diaria, no necesariamente económicas. La gente siempre cree que las mejoras son financieras o económicas, sino que mejor calidad de vida para que para revertir estas tasas de natalidad que van hacia la baja. Recalcó la importancia de la educación inicial y la necesidad de avanzar con la ley de sala cuna universal para facilitar la inserción laboral femenina. Solucionar ese con un tema tan simple como tener en todas las empresas del país una sala cuna para aquellas que están viendo crecer a sus niños hasta los 2, máximo 3 años. En materia educativa, el candidato reconoce un déficit en los aprendizajes y propone incorporar herramientas tecnológicas que apoyen la labor docente. No digo que es reemplazar al profesor, es usar a la inteligencia artificial para que el profesor se apoye en ella. A los reporteros de ¿Qué sucede? También les llamó la atención su propuesta sobre el uso de tecnologías en colegios. ¿De qué manera llegará la inteligencia artificial a establecimientos con menos recursos? El Estado tendrá que proveer a todos los establecimientos educacionales un computador de acuerdo a la cantidad de niños que haya. En el eje de protección, Mayne Nichols abordó la falta de familias de acogida y propuso incentivar la adopción desde el Estado. A los matrimonios jóvenes a buscar que uno de estos niños pueda ser acogido por ellos, ya sea como nivel de adaptación, adaptarlo, o ya sea con una ayuda permanente con ellos. Yo creo que ahí hay otra labor del Estado. Con un mensaje centrado en la equidad y la responsabilidad compartida, Harold Mayne Nichols fue el último en exponer sus propuestas para la infancia, cerrando así el ciclo presidencial dedicado a las niñas y niños del país. Vota por la niñez. De esta manera cerramos esta edición de 24 Horas Central. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el noticiero, pero hay más en TVN. Siga nuestra sintonía, llega un nuevo capítulo de Mi Nombre es 2. Que pase bien, buenas noches. The rhythm of the night. This is the